Vamos a ocuparnos de la actividad que nos han encargado. Estamos comenzando con la primera parte del curso. El objetivo fundamental en este semestre es elaborar una buena historia clínica, ¿no? Entonces, ya ustedes han tenido clases previas en las cuales les han mencionado acerca de las partes de la historia clínica, ¿no? Entonces, la historia clínica, pues, tiene una serie de partes en la cual ustedes van a tratar de seguir con toda lógica el proceso, ¿no? Entonces, la historia es un documento que tiene varios objetivos, ¿no? Es un documento de carácter asistencial, es un documento que tiene objetivo legal. Bueno, entonces, un punto del cual a veces nos olvidamos es el manejo de la relación médico-paciente, ¿no? Esta parte es importante recalcarlo porque muchas veces olvidamos ese punto y el paciente no se muestra colaborador, ¿no? Indudablemente la relación médico-paciente implica de lo que probablemente ustedes ya en algún momento han visto en psicología médica, lo que se llama transferencia primaria positiva, transferencia primaria negativa. Entonces, cuando uno acude a una consulta, el paciente ya previamente tiene preformada una opinión del médico. Usualmente el médico simboliza la figura paterna. Entonces, si ha habido una buena relación entre el padre y el paciente, pues las mismas calidades se lo va a atribuir al médico. Entonces, por ejemplo, si alguien va a la consulta porque tiene tos, tiene expectoración y entonces ustedes lo examinan y le encuentran una neumonía basal porque hay crépitos en esa zona, le piden una radiografía, lo documentan y le inician antibiótico y lo envían a su casa. 4 o 5 días después lo citan para la revaluación y en esta segunda revaluación se van a dar cuenta si el paciente hizo una transferencia primaria positiva o negativa. ¿Cómo así? Si le pregunto, y señor, ¿cómo está usted? Mucho mejor con la medicación que usted me ha dejado, pues mejorado notablemente. Y ustedes lo examinan y entonces se encuentran que efectivamente sí ha habido mejoría, hay menos crépitos y entonces eso se llama transferencia primaria positiva, ¿no? Eh, o también a veces se pueden encontrar que los crépitos han aumentado y él dice que está mejor, a pesar que está peor. Clínicamente, objetivamente está peor. Entonces ahí también se dan cuenta que es una transferencia primaria positiva, que a pesar que está peor, él dice que está mejor. Al revés ocurre cuando ustedes examinan al paciente y esos crépitos ya casi han desaparecido y cuando ustedes le preguntan ¿cómo está usted? Bueno, estoy peor, a pesar que la medicación que he tomado en forma regular, tal como me ha indicado, sigo con tos, sigo con fiebre y no mejoro. Y cuando ustedes objetivamente encuentran que ya no hay crépitos, pues definitivamente se dan cuenta que el paciente ha hecho una transferencia primaria negativa. Entonces, en ese contexto, ustedes tienen que saber manejar esta situación, ¿no? Decirle, como en marketing, el cliente siempre tiene la razón, indudablemente. Entonces, ustedes dicen, sí, efectivamente, la mejoría ha sido parcial, pero le vamos a dejar un antibiótico más potente y con eso va a mejorar. No hace más que cambiar el nombre del medicamento, le siguen dando lo mismo y el paciente se va a ir contento, ¿no? Entonces, a eso se llama transferencia primaria negativa, la convierten en positiva. Ahora, indudablemente el médico tampoco es de piedra, ¿no? Porque también tiene sentimientos. Muchas veces hay médicos que cuando son objetados en su manejo, es decir, le dice que están peor y ustedes toman una actitud reactiva, ¿no? Ah, no ha mejorado, entonces ahora le voy a hacer una fibrobroncoscopía, le voy a hacer métodos invasivos, ¿no? Es una especie de castigo. Esa parte no deben hacer. Entonces, las transferencias primarias son las calidades buenas que adjudica el paciente al médico y la contratransferencia es lo que el médico actúa frente al paciente, que también hay contratransferencias primarias, secundarias. Entonces, esa parte hay que manejarla bien. Hay que hacer catarsis. Catarsis significa yo te complaceré, ¿no? Es el paciente que tiene la razón y a pesar que ustedes en forma objetiva están demostrando que no siempre tienen la razón, pero eso se lo guardan para sí. Entonces, este es un punto en el cual, con la experiencia que va pasando a través de los años, van a ir adquiriéndolo. Indudablemente, cuando entrevistan al paciente hay que saludarlo, pues no es la primera parte, señor, buenos días, buenas tardes, en qué le podemos servir, en qué le podemos apoyar. Son formas de abordar a un paciente, ¿no? Entonces, la historia clínica les estaba comentando que tiene varias funciones, ¿no? Tiene una función que es de carácter asistencial, en la cual va a permitir llevar
la evolución de un paciente frente a una determinada enfermedad en el caso que estén hospitalizados, una forma ambulatoria también, ¿no? Además sirve para producir investigación, ¿no? En casos importantes, cuando se queda una tesis, uno puede valerse de la parte clínica o la parte epidemiológica para proceder a hacer una investigación, ¿no? Y todo eso está registrado en la historia clínica. También tiene fines docentes, pues lo que permite enseñar a los alumnos qué tan prolija está hecha la historia, hacer correcciones, etcétera, ¿no? Pero también tiene un valor médico legal, ¿no? Si ustedes se equivocan, pueden ser sujetos de una sanción, sea de carácter administrativo o inclusive de un proceso judicial, en cuyo caso la historia es foliada y pasa al juez cuando hay reclamos del paciente, ¿no? Y también sirve para hacer planificación sanitaria cuando tenemos epidemias, por ejemplo, ¿no? Hay varias formas de traslucir la historia, clásicamente en papel escrito, en video, en fotografía y ahora más recientemente la historia digital. Entonces, las partes de la historia clínica probablemente ustedes ya las conozcan. Hay una lista de ítems que tener en cuenta, ¿no? El primer punto es la anamnesis o interrogatorio. Esto tiene carácter subjetivo. Es lo que el médico pregunta al paciente, es lo que el paciente relata. En cambio, el examen físico o examen clínico es la parte objetiva, lo que uno va a encontrar de acuerdo al entrenamiento que tenga. Y en función de esto vamos a establecer un diagnóstico y posteriormente un plan de trabajo. Una vez que se ha hecho esta parte, un paciente hospitalizado diariamente se le evoluciona, ¿no? En la evolución ustedes van a poner el SOAP, ¿no? S de objetivos, lo que el paciente dice cómo está ese día, objetivos, lo que ustedes le encuentran, funciones vitales, y en el examen físico qué positivo encuentran. Luego viene la apreciación, ustedes ponen el comentario, ¿no? Paciente mujer de 25 años de edad en su cuarto día de hospitalización con los siguientes problemas. Uno, neumonía adquirida en la comunidad de buena evolución, continúa con cobertura antibiótica, fluidificantes, alta pronta, ¿no? Entonces, y la prescripción es la medicación que está recibiendo. Entonces, ese es el SOA, parte de la evolución médica, ¿no? Después de eso vienen las notas de enfermería, ellas también hacen su evolución. Y finalmente, cuando el paciente es dado de alta, pues se elabora un resumen de la historia, se llama epicrisis. Entonces, estas son las partes de la historia. La anamnesis al inicio, que es básicamente lo que uno le pregunta al paciente, puede ser directa e indirecta. Es directa cuando el propio paciente les va a proporcionar los datos. Y será indirecta cuando el paciente está venido a menos desde el punto de vista sensorio, o es un paciente pediátrico, o es un paciente psiquiátrico, o tiene una demencia senil, o está en coma, por ejemplo. Entonces, en ese caso, tienen que entrevistar al familiar que conozca mejor el caso, que conviva con el paciente, que esté cerca del paciente, ¿no? Entonces, las historias tenemos que tomar nuestro tiempo, no podemos hacer una historia rápida, ponernos cómodos y confrontar al paciente, ¿no? Sea en emergencia, sea en hospitalización o en consulta externa. Entonces, uno tiene que tomarse su tiempo, tratar de escribir con buena letra. Cada vez es más frecuente que el médico escribe con una pésima letra y no es entendido por otros. Por suerte, ahora la digitalización está obviando ese punto. Entonces, de una buena anamnesis, de un adecuado interrogatorio y esta habilidad la van a adquirir conforme va pasando el tiempo y uno nunca deja de aprender porque cada vez que lee una historia va a encontrar historias cada vez mejor elaboradas. Se puede obtener un resultado que alcanza más o menos el diagnóstico en un 50 hasta 75%. Haciendo solamente historia clínica, ustedes pueden llegar al diagnóstico y van a corroborar con algunos exámenes de apoyo, ¿no? Que sean laboratorio, imágenes. Entonces, la anamnesis es sumamente importante. Simplemente para recordar lo que ustedes ya han hecho, la anamnesis consiste en la afiliación, donde hay como 13 ítems: nombre, lugar y fecha de nacimiento, lugar de procedencia, edad, religión, fecha de ingreso, persona responsable, teléfono, etcétera, etcétera, ¿no? En la enfermedad actual, básicamente, síntomas principales, tiempo de enfermedad, forma de inicio, curso de la enfermedad, el relato cronológico, que es la parte más importante de la historia. Acá probablemente ustedes puedan tener dos modalidades. Una en la cual copian literalmente lo que el paciente les dice, ¿no? Que es válido. Pero a nuestro modo de ver, la mejor forma de abordar esto es interpretando los síntomas. Por ejemplo, si mi paciente me dice que tiene orinas cargadas, yo pondré que mi paciente refiere coluria. Si mi paciente dice que sus heces están pálidas, pondré hipocolia y así por el estilo, ¿no? Luego, las funciones biológicas
Hasta acá ustedes ya han avanzado en los días previos con lo que corresponde a estos ítems. Hoy vamos a tocar lo que corresponde a antecedentes. Los antecedentes son personales, ahí tenemos antecedentes generales, pediátricos, ginecobstétricos y patológicos, ¿sí? Finalmente, antecedentes familiares. Entonces, este es el orden de una buena historia clínica. Vamos a ocuparnos ahora de los antecedentes, ¿no? La otra parte de la historia es el examen físico, la parte objetiva. Siempre hay que tratar de hacer un resumen de historia para presentar las historias. Teniendo un resumen es más fácil de presentar la historia, poner las impresiones diagnósticas, el plan de trabajo, el tratamiento que están dejando de acuerdo a esa presunción diagnóstica. Se pegan a los resultados, los exámenes de laboratorio, de imágenes en el siguiente punto. Luego hay que hacer la evolución médica, que es a diario. Las enfermeras hacen sus anotaciones, hay una hoja de estadística y finalmente la epicrisis. Esa es toda la secuencia de una historia clínica. Entonces, ocupémonos del tema que nos toca hoy día, que es básicamente hablar sobre antecedentes, ¿no? Los antecedentes los podemos dividir en antecedentes generales, en la cual hay que consignar las residencias anteriores, ¿no? Indicar cronológicamente en qué lugares ha estado, hasta qué fecha. Por ejemplo, si mi paciente viene de Tingo María, diremos, ha vivido en Tingo María desde su infancia o desde su nacimiento hasta los 20 años, hasta los 25 años, por ejemplo, ¿no? Y en los últimos 3 años está viviendo acá en Lima. ¿Qué importancia tiene eso? Personas que viven en determinados lugares, uno tiene que conocer la prevalencia de esas enfermedades, ¿no? Entonces ustedes probablemente sepan de que en Tingo María existe una cueva que le llaman la cueva de las lechuzas, donde no hay ninguna lechuza, obviamente. Hay unas aves que le llaman chícharos y que en sus deyecciones albergan histoplasma capsulatum. Entonces, si el paciente viene con tos, hemoptisis y ha visitado reiteradamente esa cueva de las lechuzas, pues lo más probable es que tenga una infección respiratoria por histoplasma capsulatum, ¿no? Si mi paciente viene del trapecio andino, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, y tiene estigmas hepáticos, pues la primera chance es que tenga hepatitis B, porque esa zona es altamente endémica en hepatitis B, infección por HTLV1, que es un retrovirus que también es prevalente ahí, ¿no? Entonces, eso es importante por ese motivo. Y uno tiene que no solamente conocer de la parte médica, sino también de aspectos geográficos, aspectos culturales en general, ¿no? Aspectos sociales, veremos si procede de un entorno donde hay violencia, de un entorno donde hay extrema pobreza. Todo eso puede revelar cuadros carenciales, cuadros psicosomáticos de estrés, entre otras, ¿no? Las ocupaciones anteriores. Esto es de capital importancia, puesto que dependiendo de determinados trabajos, como vamos a ver adelante, hay una lista enorme de enfermedades vinculadas a la ocupación que uno maneja, ¿no? Implica también evaluar los riesgos de trabajo frente a un determinado trabajo, ¿no? La remuneración muchas veces no se pregunta porque los pacientes ahora son mucho más prejuiciosos y no quieren dar esa información. Entonces, acá una lista de enfermedades que tienen que ver con la ocupación, ¿no? Por ejemplo, la tuberculosis por Mycobacterium tuberculoso es más frecuente en personal de salud, ¿no? Cuando ustedes vayan a los hospitales a partir de estas fechas, probablemente su PPD está negativo. De acá a 6 meses o 9 meses su PPD se va a ser positivo. ¿Por qué? Porque van a estar expuestos a esta bacteria. Entonces, eso forma parte de un problema de salud ocupacional. Si uno no usa mascarilla, es probable que se pueda contagiar. Igualmente, gente que es ganadera, por ejemplo, no puede hacer carbunco porque algunos animales están contaminados con Bacillus anthracis. Gente que consume quesos de determinadas zonas, ¿no? Donde es prevalente la brucelosis. Por ejemplo, Piura, Ica, en Lima, la parte Canta, es prevalente la brucelosis. La leptospirosis, por ejemplo, en grandes almacenes, los ratones pasan por los enlatados y ahí dejan sus leptospiras y si no se lava bien para consumir el producto, pues se puede contagiar de leptospira y así por el estilo, ¿no? Toda esta lista corresponde a enfermedades de carácter viral. También tenemos patologías vinculadas al aparato respiratorio, ¿no? Por ejemplo, las neumoconiosis es todo un capítulo en la cual uno está expuesto a polvos orgánicos y que pueden depositarse en la vía respiratoria, ¿no? Entonces, si es por silicosis, se habla por sílice, se habla de silicosis, si es por asbesto, gente que trabaja con esas calaminas, Eternit, suelen hacer asbestosis, ¿no? Que se traduce como neoplasia de las serosas, hacen un mesotelioma en pulmón, un mesotelioma en el abdomen, etcétera, ¿no?
gente que trabaja en minas de carbón, antracosis, gente que trabaja, por ejemplo, en Ica, las apañadoras, que son aquellas personas que tienen una especie de canastita en el abdomen y van recogiendo el algodón, aspiran el polvillo que se libera de esto y cuando se deposita en el intersticio del pulmón, a eso se llama bisinosis. Gente que trabaja con la caña de azúcar, a eso se llama bagasosis, se va depositando en el pulmón. Gente que trabaja con el corcho, tiene suberosis. Estas son enfermedades en las cuales el antecedente de la actividad ocupacional nos va a dar indicios de qué patología sospechar. Por otro lado, también hay trastornos dermatológicos vinculados a determinados trabajos, ¿no? Así, por ejemplo, la dermatitis alérgica por contacto, ¿no? Gente que trabaja con metales, con adhesivos, con cosméticos, pueden ser una dermatitis alérgica o también dermatitis irritante, ¿no? Cuando se usan solventes, detergentes, etcétera, ¿no? Eso para hablar de unos ejemplos de enfermedades ocupacionales vinculadas a problemas dermatológicos. También hay compromiso musculoesquelético, ¿no? En aquellos pacientes que están, por ejemplo, trabajando como perforadores, cuando va a cambiar el asfalto, esas vibraciones pueden producir sinovitis, bursitis, que es la inflamación de las bursas, entesitis, que es la inflamación de los tendones que se insertan en el hueso, por ejemplo, el tendón de Aquiles que se inserta a nivel del calcáneo, cuando se inflama se llama entesitis y así por el estilo, ¿no? También hay compromiso del sistema hematopoyético, por ejemplo, gente que hace anemia hemolítica por exposición a arsénico, a tolueno, las aplasias medulares, ¿no? Que básicamente se ve por radiaciones ionizantes o por fármacos, ¿no? Acá en nuestro medio, antiguamente la gente consumía a diestra y siniestra cloranfenicol. Los anglosajones son muy lábiles, ellos cuando consumen sin una prescripción adecuada cloranfenicol pueden hacer anemia plástica o gente que toma, por ejemplo, tiamazol, tapazol, ¿no? Que son medicamentos antitiroideos, pueden hacer aplasia medular y así por el estilo, ¿no? Los trastornos mentales también están vinculados al uso de solventes orgánicos y gente con intoxicación por plomo, ¿no? En Oroya es una ciudad siderúrgica donde había una planta y ahí la mayoría de personas están contaminadas con plomo, presentan cuadros de alteraciones mentales, cuadros digestivos, cuadros dermatológicos, entre otras, ¿no? Igualmente hay Parkinson secundario a manganeso o también a los boxeadores. Ustedes han visto que Cassius Clay, un boxeador de élite, de tanto golpe que recibió en la cabeza, finalmente terminó haciendo Parkinson a traumatismos cráneoencefálicos, ¿no? O gente que hace túnel carpiano, aquellos que trabajan con perforadoras, hay irritación del nervio mediano que pasa a través de la muñeca, entonces eso genera esta condición, ¿no? Conjuntivitis por sustancias químicas, queratitis por radiación, etcétera, etcétera. Entonces, hay una lista de enfermedades en la cual es importante saber en qué trabaja el paciente, ¿no? Y una patología que cada vez aumenta más es la presencia de neoplasias, ¿no? Las neoplasias de hígado claramente vinculadas a la exposición a cloruro de vinilo, las neoplasias malignas de faringe y las serosas por asbesto, el cáncer de pulmón vinculado al asbesto, al níquel, a la sílice. También, por ejemplo, gente que tiene tuberculosis, la forma endobronquial puede terminar siendo una cáncer de pulmón broncoalveolar, por ejemplo, ¿no? Las neoplasias de piel vinculadas a arsénico, los mesotelioma por asbesto que hemos comentado, entre otras, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta el antecedente de trabajo. Luego, en cuanto a la vivienda, hay que ver si es una casa independiente o vive en departamentos. El hacinamiento que ocurre en zonas periféricas, en zonas deprimidas, pues favorece la posibilidad del contagio de enfermedades infectocontagiosas, tuberculosis como prevalente en nuestro medio, ¿no? El material de construcción válido para cuestiones de saneamiento. Y cuando hay terremotos, por ejemplo, es más fácil que se caiga una casa construida con quincha, con adobes, con tapias, a diferencia de las construcciones con material noble, ¿no? Hay que ver cuántas personas habitan en un dormitorio. Indudablemente hay lo que se llama el índice de cubicación. Y entonces, cuando hay muchas personas, es más fácil diseminar una enfermedad infectocontagiosa, ¿no? Hay que ver qué ventilación tienen. Por ejemplo, en la sierra, antiguamente las cocinas no tenían, no eran las cocinas mejoradas que ahora se ven.
y que tenía una pobre ventilación. Entonces, estas personas utilizan algunos productos que les permite cocinar sus alimentos, ¿no? Entre ellos leña, entre ellos deyecciones de animales, ¿no? Ahí le llaman bosta, las deyecciones de los bovinos. Y entonces el humo que generan lo están respirando permanentemente y la exposición después de algunos años van a terminar haciendo cuadro de bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar o combinaciones. Un paciente puede tener fibroenfisema, por ejemplo, al mismo tiempo, ¿no? Adicionalmente, la alimentación es otro aspecto a tenerse en cuenta. En la historia es recomendable poner qué tipo de dieta tiene. Esa proviene de carbohidratos. Es raro que un paciente, por ejemplo, que es por decir un canillita, ¿no? Cuando se le preguntan con qué frecuencia come carnes y de repente le va a decir 3, 4 veces por semana, eso no es cierto, ¿no? Obviamente uno lo escucha y lo valora, ¿no? Si es un paciente sedentario, es un factor de riesgo para enfermedad coronaria, entonces hay que preguntar por actividad física, ¿no? Si el paciente hace algún deporte o se entrena en algo, ¿no? Hábitos nocivos, igualmente si el paciente acepta que es un consumidor habitual de alcohol, hay que ver más o menos con qué frecuencia lo hace y si ocurre hasta embriagarse, por ejemplo, ¿no? Esto los claros nos está diciendo que el paciente en el futuro va a hacer una cirrosis y que no tiene cirrosis hepática ya. El tabaco vinculado no solamente a cáncer de pulmón, ¿no? Cáncer de faringe, de páncreas, de colon, de hígado, etcétera, ¿no? Entonces es importante ver cuántos cigarrillos consume, cuántos paquetes al año. Los tatuajes hechos en condiciones poco higiénicas pueden transmitir el virus de la hepatitis B, la hepatitis C, el HIV, el HTLV1, etcétera, ¿no? Igualmente la historia sexual puede ser de contribución, sobre todo cuando se es promiscuo, ¿no? Entonces, interesa bastante la edad a la cual tuvieron su primera relación sexual, ¿no? Porque si se inicia tempranamente, como suele ocurrir en muchos casos de la selva, tienen la chance de contar con más parejas sexuales y por consiguiente ser sujetos de contagio de papilomavirus. Ustedes saben que los virus 16 y 18 tienen mucho que ver con el cáncer de cuello uterino. Entonces, más frecuente, cuanto más tempranamente se inician en la actividad sexual, más chance de tener papilomavirus y por consiguiente cáncer de cuello cervical. Igualmente, si sospechamos otras enfermedades de transmisión sexual como HIV, HTLV1, están de por medio, sean heterosexuales, homosexuales, ¿no? Las relaciones con prostitutas sin protección, las relaciones contra natura para ver granuloma inguinal, linfogranuloma venéreo, por ejemplo, tienen asiento en este tipo de relaciones, ¿no? Igualmente, las personas que tienen relaciones cuando están menstruando, en su creencia de que es un método para evitar embarazarse, no es tan cierto. Hay muchas personas que están menstruando se han embarazado, ¿no? ¿A qué lleva esto? A que en esos días el cuello del útero está abierto y los espermatozoides cargan todos los genes que están en la vulva y ocasiona una inflamación de las trompas y los ovarios, ¿no? Eso se llama anexitis o enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, cuando uno hace el tacto vaginal, al movilizar el cuello del útero, les duele tremendamente cuando hace una palpación bimanual con una mano dentro de la vagina y por encima de la pared del abdomen, la otra mano al atrapar los ovarios, pues duelen tremendamente, ¿no? Todo eso deviene de gente que tiene relaciones sexuales durante la menstruación. Ahora hablemos de algunos antecedentes pediátricos. Eh, Acá toca hablar sobre gestación, si fue una gestación planificada o una gestación no deseada. Cuando no es deseada, usualmente no tuvieron la precaución de usar métodos anticonceptivos, se embarazó y muchas veces eso determina el futuro, ¿no? Si son gente joven, sus familias a veces obligan a que se casen, se junten, y eso determina que no terminen de estudiar, realizarse como personas. Y entonces también lo lleva a una condición durante el embarazo que se llama hiperemesis gravídica. La hiperemesis gravídica consiste en que la paciente comienza a vomitar en forma incoercible, como una expresión de rechazo a ese producto que no estaba planeado, ¿no? Igualmente, ahora que hay secuestros, hay amenazas, muchas personas han sido violentadas sexualmente y no denunciadas y la tasa de embarazos en adolescentes se ha aumentado por violación en el entorno familiar, ¿no? Luego, los controles prenatales. Muchos pacientes acuden a dar su parto sin haber acudido a ningún control prenatal, ¿no? Y eso indudablemente no es bueno porque el paciente puede tener un producto en transversa, por ejemplo, y es mandatorio hacer una cirugía.
De lo contrario, el paciente puede fallecer o de repente el paciente tiene el bebé en posición de nalgas y eso, una primigesta no debe permitirse un parto vaginal, ¿no? Porque el parto vaginal implica un traumatismo, puede haber luxación, fractura del hombro, puede haber compresión del cráneo. Recuerde que cuando se produce el parto, los parietales se montan uno sobre otro para reducir el diámetro biparietal y puedan pasar por una pelvis que en promedio debe medir 12 centímetros del introito al promontorio. Y hay lo que se llama pelvis límite, pelvis estrecha. Si mide menos de 10 centímetros es una pelvis estrecha, por ahí no va a pasar nada, ningún producto. Es sí o sí cesárea, una pelvis estrecha probablemente, pero con mucha dificultad. Y hay que evitar las lesiones secuelares que puede dejar en el bebé. De manera que los controles prenatales son importantísimos. Cuando viene a última hora, viene ya con un parto complicado y entonces eso hay que hacerles entender, ¿no? Luego el parto donde fue atendido, si fue atendido por una empírica en su casa, usualmente esto ocurre en el entorno rural, y ver si el producto llegó a término, pretérmino, posttérmino, ¿no? Se considera que es a término cuando tiene más de 37 semanas de gestación y se produce el parto. Pretérmino es de entre la semana 21 y 36 y medio, es un pretérmino. Estos productos tienen riesgo de fallecer, pueden hacer síndrome de membranas hialinas, hay que madurar los pulmones y ponerlos habitualmente en incubadoras, inclusive en UCIs neonatales, ¿no? Y posttérmino, cuando el producto tiene más de 42 semanas de gestación y no se inicia el trabajo de parto, entonces hay que estimular ese parto, ¿no? Otro capítulo importantísimo es lo que corresponde al parto eutóxico o distóxico, ¿no? Implica que el parto eutóxico es un parto normal. Los partos distóxicos tienen una serie de alteraciones, ¿no? El parto distóxico se refiere a aquel parto que sea complicado, sea por el bebé, sea por el trabajo de parto, sea por el canal vaginal, entre otras, ¿no? Entonces hay distosia del feto, por ejemplo. Cuando un bebé es macrosómico, esto es que pesa más de 4 kilos y es una primigesta obesa, probablemente hay inconvenientes, hay sufrimiento fetal, ¿no? Y entonces eso constituye una distosia, ¿no? O el bebé está en presentación podálica, está de pie. No se debe permitir que el paciente que tenga un parto vaginal, ¿no? Esos pacientes quedan con secuela. En Estados Unidos, por ejemplo, los candidatos astronautas no deben haber nacido por vía vaginal, puesto que ellos consideran que es un trauma para el bebé. Los astronautas tienen que haber nacido por cesárea, si no, no califican para ser astronautas. De manera que el proceso fisiológico del parto vaginal puede constituir un trauma para el bebé, máxime si está en los límites de dimensiones de trabajo de parto, ¿no? Hay distosia de placenta. Noten acá esta transparencia, la placenta tiene una inserción corporal posterior, ¿no? Hay veces en la cual se ubica a la región paracervical. Recuerden, cuando se inicia el trabajo de parto, primero nace el bebé y luego se produce el parto de la placenta. Eso se llama alumbramiento. Si la placenta está adelante, va a salir primero la placenta, entonces el bebé no va a recibir nutrición, no va a recibir oxígeno y va a quedar con secuela neurológica. Y peor si es una placenta previa total, es decir, ocupa todo el orificio interno del cuello del útero, ¿no? Ambos casos son tributarios de cesárea, no pueden hacer por vía vaginal. Entonces el médico que atiende a estos pacientes pues tiene que plantear esa posibilidad y eso deviene de un control ginecológico, ¿no? Igualmente otras alteraciones son las histocias de cordón, cuando el bebé tiene alrededor del cuello una circular simple, una circular doble. Cuando el bebé comienza a nacer se puede estrangular y llevar a asfixia, ¿no? Entonces esa es una indicación para cesárea también, ¿no? Hay distosia del líquido amniótico, ¿no? Por ejemplo, el polidramnios, el oligoindramnios, a veces se produce una ruptura prematura de las membranas y entonces entra una infección y eso determina que el paciente, que el bebé pueda fallecer, ¿no? Una corioamnionitis se llama eso, cuando se rompen las membranas antes de tiempo y se infecta. O la otra es el coágulo retroplacentario, se desprendió parcialmente la placenta cuando todavía no le tocaba, por ejemplo, tiene 36 semanas de gestación y se forma el coágulo retroplacentario, pues la nutrición que está recibiendo ese bebé no es óptima. Entonces va a sufrir hipoxia, va a ser pequeño para su edad gestacional, y ese es un diagnóstico cuando el bebé nace con bajo peso, ¿no? Entonces, hay una serie de distocias, ¿no? Cuando hay trabajo de parto, por ejemplo, prolongado. Usualmente el trabajo de parto
termina una dilatación del cervix uterino de 10 centímetros al cabo de 12, 13 horas de haberse iniciado la dinámica uterina. Cuando una primigesta ya está en 15, 16 horas, obviamente el bebé ha encajado, hay 7 movimientos que tiene que completar en el canal pélvico y entonces ese bebé está sufriendo hipoxia. Entonces hay que ayudarle con una inducción del parto, se le da oxitocina para que las contracciones sean más vigorosas. Usualmente es una contracción muy pobre, ¿no? Que no hace que progrese el bebé. Eso se llama trabajo de parto prolongado. Y al revés también. Ustedes van a escuchar en noticias que la mamá vino a la emergencia, le hicieron un tacto vaginal y está en 2, en 3". Regrese a su casa y en 6, 8 horas regrese para acá. La señora toma su vehículo y a mitad del camino comienzan las contracciones fuertes y el bebé nació en el taxi, ¿no? Tuvo que ser asistido por el chofer. Eso se llama trabajo de parto precipitado. La dinámica uterina puede ser muy fuerte, que hace que complete rápidamente 10 y el bebé nace. Y eso produce un trauma en la cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque el piso de la pelvis no solamente es parte blanda, sino parte ósea. Y el bebé hace un hematoma a nivel de la carota craneana, ¿no? Y eso cuando se reabsorbe genera ictericia y lo lleva a kernicterus, que es un compromiso que deja secuela neurológica, de manera que uno tiene que estimar adecuadamente la dinámica uterina, ¿no? Si el parto uno puede predecir en primigestas que va a ser 12, 13 horas, pero si la dinámica es fuerte, potente y está avanzando rápidamente la dilatación, uno puede ir a su casa, ¿no? También existen los partos instrumentados, por suerte ya no se echa mano de eso. En poblaciones rurales, la empírica, la comadrona, se subía encima del abdomen y pisaba al bebé para que pudieran hacer porque el trabajo de parto estaba muy lento. Obviamente eso no se hace, ¿no? Y las otras dos cosas que, por cierto, ya están erradicadas son el vacuum y el forceps. El vacuum es una especie de campana que hace un efecto ventosa cuando el bebé está coronando en el cuello del útero o en los labios, en la parte del introito. Le colocaban esa especie de desatorador, ¿no? Que es como una ventosa y jalaban al bebé. Obviamente eso produce un vacío y puede llevar a hipoxia cerebral. Y la otra que es peor era el forceps, ¿no? Que es una especie de tenaza que colocaban en los bordes biparietales del bebé y lo jalaban, ¿no? Cuando estaba demorando mucho. Eso está proscrito, eso ya no se hace. Entonces, esas son las distorsiones de trabajo de parto. Eh, Hay que anotar también el peso al nacer, la talla, para ver si es pequeño para su edad gestacional, etcétera, ¿no? Y valorar el Apgar. ¿Qué cosa es el APGAR? Ese es un score que nos permite establecer la viabilidad del bebé, en qué condiciones ha nacido. Se evalúan 5 puntos, ¿no? La frecuencia cardíaca, la respiración, el tono muscular, el reflejo y el color, ¿no? Entonces, para frecuencia cardíaca, por ejemplo, cero cuando no se escuchan los latidos. Si es menos de 100 latidos, es un punto, y si es más de 100 latidos, 2 puntos, y así por el estilo. En promedio, el Apgar con la cual nacen la mayoría de bebés son al minuto, son 7, 8. Es excepcional que alguien nazca con 10 de 10. 7, 8 y a los 5 minutos ya se recuperó, llegó a 10, perfecto, ¿no? Pero que hay aquellos que nacen deprimidos, cianóticos, flácidos, etcétera. Obviamente la enfermera y el neonatólogo tienen que aspirarle porque ya se han aspirado de meconio. Y entonces, al minuto, por ejemplo, tuvo 3 de Apgar. A los 5 minutos llegó a 5 o 6. Ese paciente va a quedar con secuela neurológica, definitivamente. Es mucho tiempo que está pasando y a veces no recuperan totalmente estas puntuaciones, ¿no? Entonces es importantísimo saber cuánto de Apgar tuvo. Probablemente la madre no nos va a dar la información de eso, pero le va a decir, mi bebé padeció, no lloró al nacer, se demoró, nació morado, tuvieron que llevarlo a la UCI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos datos es bueno consignar para tener en cuenta que de repente el paciente hizo una parálisis cerebral, por poner un ejemplo, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es lo que corresponde a lo que es el Apgar. Sí fue sometido a maniobra de reanimación, ¿no? Por ejemplo, nació flácido, sin latidos cardíacos, entonces le han hecho maniobra de resucitación, ¿no? Luego, ver si la madre había hecho, una buena relación con su bebé. Hay madres que no desean tener el bebé y rechazan al bebé, no quieren dar de lactar inclusive, ¿no? Y ver en qué condiciones se ha dado de alta, ¿no? Si es un niño con ictericia, por ejemplo, puede tener secuela en el futuro si no se ha tratado adecuadamente. En cuanto a la alimentación, estos datos son básicamente para pediatría.
En adultos no se utiliza mucho. Interesa preguntar hasta qué edad lactó. Algunas enfermedades son de transmisión vertical, ¿no? Por ejemplo, el HTLV1 es un retrovirus que apareció en monos en el África septentrional. Los nativos tuvieron relaciones con los monos y de ahí pasó al humano. Igual que el pangolín que trajo el COVID, ¿no? Acá los monos transmitieron el HTLV1. Y luego se difundió a Japón, a la zona norte de Okinawa, por esa zona, y luego vinieron al Perú los primeros inmigrantes japoneses, ¿no? Y en Perú las zonas de HTLV1 son todo lo que es el trapecio andino, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, y entonces, por suerte, esta enfermedad, que es el primo hermano del HIV, tiene un 95% de personas que tienen la serología positiva, pero no tienen ningún síntoma, y solo el 5% hacen alguna de las formas de presentación. Entre ellas, para paresia espástica tropical, tienen un síndrome piramidal, espasticidad, estreñimiento, retención urinaria y al cabo de 1 o 2 años ya están postrados en silla de ruedas, ya no caminan, ¿no? También se vincula estrechamente con las leucemias y los linfomas, tanto de células B como células T, con síndrome de Sjögren, con dermatomiositis, polimiositis, uveitis, es más frecuente, tuberculosis en gente con HTLV1, etcétera, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto en los japoneses? Porque ellos dan de lactar hasta 2 años, ¿no? Sobre eso hay una controversia. Hay gente que propende no darle mucho tiempo porque se crea una dependencia del bebé cuando sean grandes. No toman decisiones por sí mismos. Y la otra razón para que si se dé lactancia prolongada es el pasaje de anticuerpos, pero no es tal porque la cantidad de anticuerpos ya disminuye conforme va pasando más tiempo, ¿no? Hay que ver si recibió lactancia exclusiva. Muchas veces la mamá hace mastitis y ya no puede dar de lactar, entonces tuvieron que darle leche artificial, ¿no? A qué edad ingirió sus primeras papillas, primeros líquidos, eso es lo que se llama ablactancia primaria o secundaria, ¿no? Si su dieta ha sido balanceada, ver las inmunizaciones que ha recibido, ahora hay un programa de vacunación que hay que cumplir y por suerte toda esa información está en un link a través del Ministerio de Salud. Entonces hay que vacunarse lo que corresponde. En el caso nuestro, todos el personal de salud tiene que tener sus 3 vacunas para hepatitis B. El desarrollo psicomotriz es más válido en la historia de los pacientes pediátricos, ¿no? A qué edad controla los esfínteres, cuando es más allá de 6 años, constituye un signo sociopático, después a qué edad empezó a contener la cabeza, que no se caía cuando estaba sentado, a qué edad se sentó, a qué edad se paró, a qué edad dio los primeros pasos, las primeras palabras. Todo eso habla de un desarrollo físico. Existe un programa de control de crecimiento, lo tienen a cargo las enfermeras, entonces mensualmente hay que llevar al niño, al bebé, para que vea si está progresando o no, ¿no? Igual la parte de desarrollo psíquico, ver los vínculos afectivos con el entorno familiar, la crianza, el desarrollo emocional de padres, de hermanos. Luego hay que igualmente ver el desenvolvimiento del primer día, cuando fueron al jardín, ¿no? Si lloraron mucho, no querían quedarse. Todo eso marca la parte psíquica de los pacientes, ¿no? Si ha tenido problemas de conducta, ya en el colegio, si has sufrido de bullying, de abuso sexual, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto es válido en pacientes pediátricos usualmente. Luego, tenemos que ocuparnos de los antecedentes ginecológicos y obstétricos, ¿no? La menarquia es la primera regla. Eh, en el entorno de Lima, Perú, habitualmente las niñas están comenzando a arreglar 12, 13 años, 11, 13 años, ¿no? Pero sin embargo, en zonas tropicales, en la selva baja, las niñas arreglan a los 7, 8 años. Y en zonas altoandinas comienzan a arreglar a los 16 y hasta 18 años, ¿no? Como en Puno, por ejemplo. Entonces, ¿qué importancia tiene eso? Que las que comienzan a arreglar tempranamente, igualmente la menopausia va a ser más temprano. Si comenzaron 7, 8 años, probablemente su menopausia sea a los 40, 42 años. En el caso de las señoras de Puno, si arreglaron a los 16, pueden arreglar hasta los 52 años tranquilamente, ¿no? Entonces, mucho interesa saber a qué edad fue su primera regla. Igualmente es pertinente señalar su fecha de última regla, y este es un dato capital, hay que saber preguntar. Usted le dice, ¿y cuándo fue su última regla? Le dice, bueno, el mes pasado. Y entonces cuando usted le preguntan, ¿y esa regla fue similar a las reglas anteriores? No, doctor. Esto fueron solamente gotitas de sangre negras y fue 2 días nada más.
¿Y qué es eso? Es una hemorragia de implantación, está embarazada, ¿no? ¿Y cómo eran sus reglas normales? Bueno, me duraban 5 días, era sangre roja, roja, líquida totalmente. Entonces, en ese caso, tienen que poner 2 fechas, ¿no? ¿Y cuándo fue esa regla así de esa característica? Bueno, hace 2 meses. Entonces, fecha de última regla normal hace 2 meses. Fecha de última regla, así a secas, hace un mes o 20 días, ¿no? Y eso hay que tomarlo con pinza porque la paciente puede estar embarazada. El régimen catamenial, se refiere a aquella paciente que hay que anotar cada qué tiempo está menstruando y cuántos días le dura, ¿no? En el numerador va el número de días que sangra y en el denominador cada qué tiempo, ¿no? Entonces, en promedio, la mayoría regla pues de 3 a 5 días, que pueden poner así 3-5 sobre, por ejemplo, 28 días, ¿no? Pero hay casos en los cuales el paciente o la paciente regla, por ejemplo, cada 21 días y le duran 3 días, entonces ponen 3 sobre 21. O hay gente que es muy irregular, los que tienen ovario poliquístico, a veces reglan los 21 días, a veces los 35 días. Entonces ponen, por ejemplo, 5 días en el numerador y en el denominador de 21 a 35 días, ¿no? Entonces, eso hay que apuntar. Igualmente, la pubarquia y la telarquia son datos que cuando uno sospecha insuficiencia gonadal deben estar en esta parte de la historia, ¿no? La pubarquia es cuando aparecen los primeros vellos en el pubis y la telarquia es cuando la mama va desarrollando para ya formar una mama madura, ¿no? Hay una clasificación de Tanner que en endocrinología se les va a enseñar, que nos dice en qué estadio hay 5 estadios de Tanner, ¿no? Tanto para pubarquia, telarquia, entre otras. Luego hay que evaluar la menorrea. La menorrea puede ser primaria o secundaria. Se habla de menorrea primaria cuando nunca ha arreglado, entonces uno debe preocuparse, ¿no? Si una persona acá de la ciudad de Lima y tiene 15, 16 años y no regla, puede tener alguno de los síndromes en la cual hay menorrea primaria, ¿no? Síndrome del Castillo, hay varios, ¿no? Eh, y en cambio, cuando ya estuvo reglando y deja de reglar, la primera causa en gente en edad fértil, en edad reproductiva, es embarazo. Ya no descarten esa posibilidad. O más que le digan, no, yo nunca he tenido relaciones. Ver para creer. Ya, sin ánimo de molestar a las chicas, les voy a contar un par de ejemplos para que vean que eso puede llevar a la muerte, inclusive. Eh, Habíamos terminado la carrera y estábamos haciendo guardias en una clínica. Éramos 2 médicos residentes que trabajamos hasta las 12 de la noche. Y a partir de las 12 nos turnábamos. Uno atendía de 12 a 4 y el otro de 4 a 8 y luego nos íbamos a hacer el serum. Entonces viene una jovencita de 15 años de edad con dolor abdominal. El compañero que estaba de turno la pone en la camilla, no quiere bajarse la trucita y es otra cosa que hay que hacer siempre. Tener a un personal femenino, sea técnica, enfermera, que esté al lado, ¿no? Porque a veces manipulan la figura, señalando que están siendo abusadas, tocadas. Y bueno, esta persona no quería bajar la trucita, ¿no? Y cuando le preguntaron su última regla, había sido recientemente. Sin embargo, era una persona que iba con movilidad de su casa al colegio, del colegio a su casa y no salía, ¿no? Y entonces los padres estaban atrás presionando, pues, ¿no? Porque tenía esos cólicos. Cuando finalmente acceden a bajar a la trucita, la cabecita de un bebé ya estaba coronando, ¿no? Y casi se cae abajo al balde. Tuvieron que cogerlo abruptamente y estaba teniendo un bebé, ¿no? Obviamente cuando nos gritó el bebé, los padres cayeron de espaldas, pues, ¿no? Su niña sana y sagrada que no salía a la vida de un bebé, ¿no? Entonces la fecha de última regla, sean minuciosos cuando lo pregunten. Otra anécdota con un final trágico es una paciente de 35 años que es un poco inquieta. Su esposo consigue un trabajo en Estados Unidos y le encarga al hermano, al cuñado, le dice, oye, un ojito a mi esposa. Ya le dice, y la señora pues tenía su amante, se embarazó y como no tenía mucha preparación, se fue con una empírica, le colocaron alambres, detergente con perejil que utilizan para los abortos y se hizo una maniobra abortiva. Y llega a la emergencia con fiebre, con petequias, como expresión de una coagulación intravascular diseminada. Y entonces un externo muy bisoño se acerca, estaba buscando pacientes para llevar a su pabellón
Entonces, como ve que tiene plaquetopenia, se emociona hasta las lágrimas pensando que lo que tiene es un lupus, porque es una paciente que se le cae el cabello y todas las preguntas son inducidas, ¿no? La carita estaba roja, simulando un rash malar, se le caía el cabello, supuestamente la orina espumosa, y entonces dijo, ah, esto es un lupus, y se fue a hablar con el jefe de la guardia y pidió que lo pasaran a su pabellón y le hicieron caso. Craso error porque no le evaluaron la parte ginecológica. Ella decía que estaba menstruando recientemente. Y lo que no avisó, pues, es que se había hecho una maniobra abortiva, ¿no? En condiciones totalmente sépticas. Bueno, el primer día en el pabellón no lo examinan, cada día peor, ya con acidosis metabólica, con expresión de una sepsis. Al tercer día levantan la sábana y había un olor a putrefacción. Ahí se dan cuenta recién que fue sujeto de una maniobra abortiva, pasa a ginecología, entra a sala, en muy mal estado general. Cuando entran a la sala de operaciones, el útero era una mazamorra, se salía por pedazos, sacaron trompas, útero y ovario, todo eso estaba lleno de infección. Pasó a la UCI y a los 2 días se murió. Entonces, no hay que hacer preguntas inducidas, ¿no? Si realmente tiene una determinada patología, no inducir preguntas, y más si no han preguntado adecuadamente la fecha de última regla normal y la regla reciente, ¿no? Entonces, esos datos son importantes. Hay personas que tienen cólicos menstruales, se llama dismenorrea, a veces son frustrantes, tienen que tomar AINES 2, 3 días antes, dependiendo si son moderados a severos, ¿no? Hay jóvenes que tienen turgencia de las mamas, se hinchan los pies y muchas veces acuden a la consulta porque se han hinchado los pies y piensan que tienen algún problema cardíaco, renal o hepático, ¿no? Y nada de eso, es simplemente la movilización de estrógenos a mitad del ciclo. Cuando están ovulando hay retención de líquidos, entonces se hinchan los pies, las mamas se hacen más turgentes y están muy sensibles, ¿no? Eso se llama tensión premenstrual. Igualmente es pertinente señalar qué métodos anticonceptivos usa, ¿no? Ver cuánto tiempo lo está usando, ver factores a favor y en contra, ¿no? Por ejemplo, si utilizan ovulatorios o cualquier preparado estrogénico, no debe tener varices, ¿no? Porque eso favorece la presencia de trombosis y embolia pulmonar por consiguiente. Debe tener Papa Nicolau negativo, debe tener examen de mama negativo, porque de lo contrario puede evolucionar hacia una neoplasia de cervix uterino, neoplasia de mama, por ejemplo, ¿no? Los DIUs, los dispositivos intrauterinos, deben ser usados en gente que ya tuvo bebés. Cuando se utiliza en gente joven, que es, por cierto, muy responsable, tiende a producir sangrados importantes que la conducen finalmente a una anemia. Entonces, no son candidatas a usar las nulíparas que nunca han tenido bebés, usar DIUs, ¿no? Hay que ver si el flujo vaginal, ¿no? ¿Qué características tiene el flujo vaginal? ¿Es blanco como leche cortada, pica? Eso es un hongo, es cándida. Si es verdoso, amarillento, forma mucha espuma y pica tremendamente, eso es tricomona vaginalis, un parásito, y hay que dar tratamiento no solamente a la persona, sino a su pareja, porque el varón es portador sano. Ella se cura con los óvulos por estar con su pareja y se contagia de nuevo si no dan tratamiento, ¿no? Y el tercero es un descenso marrón oscuro con mal olor a pescados compuestos, es Haemophilus vaginalis, es una bacteria, hay que dar un antibiótico en forma de óvulos como clindamicina, ¿no? Igualmente hay que valorar lesiones en los genitales externos, ¿no? Que esto se lo refiere el paciente. En el examen físico obviamente ustedes van a tener que examinar, ¿no? Si hay verrugas genitales, ver si es por sífilis, si es por papilomavirus, este, si hay úlceras en los genitales, si tiene úlceras en la boca, por ejemplo, en los genitales, eso forma parte de una vasculitis que se llama enfermedad de BC. Y las otras solamente son los genitales, hay que descartar pues enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Bueno, hay personas que no disfrutan del acto sexual, no están motivadas, se habla de frigidez. Igualmente hay que preguntar cuándo fue su último Papa Nicolau, si se hace periódicamente, su última mamografía, si hay nódulos, si hay quistes, si le han complementado con una ecografía porque era una mama muy densa, entre otras, ¿no? Ver qué cirugías previas ha tenido, ver si hay amenorrea, si es primaria, pensar en que el paciente puede ser un hipogonadismo y todavía no ha sido diagnosticado secundaria. La primera causa, como repito, es el embarazo. Y cuando ya están por terminar sus periodos menstruales, aparecen los signos de menopausia, pues no síntomas, los cambios en el régimen catamenial se van alejando, se hacen irregulares las reglas, el paciente o la paciente está muy irritable, hay flashing, ¿no? Oleadas de calor como bochornos, su apetito sexual disminuye,
hay sequedad vaginal, etcétera. Cuando ya dejó de menstruar 2, 3 años, su pareja quiere tener relaciones y ella no quiere porque más le incomoda, le duele, le arde. ¿Por qué? Porque faltan estrógenos. Entonces, todo eso hay que explicar a la paciente, ¿no? Que a veces les van a preguntar si su pareja le exige cómo debe comportarse. Obviamente hay que valorar si hay hipoestrogenismo, por consiguiente, amerita darle soporte hormonal y con eso va a mejorar su actividad sexual, ¿no? Finalmente, hablemos de los antecedentes obstétricos, ¿no? La fecha de última regla que les he comentado, fecha de última regla normal, la fecha probable de parto, esto se calcula en base a la fecha de última regla, la edad gestacional por ecografía o por fecha de última regla, si ha tenido vacuna antitetánica, ¿no? Habitualmente cuando uno nace le ponen 3 dosis al mes, a los 2 y a los 3 meses, pero eso le cubre 10 años nada más y luego hay que invocar el efecto booster. Entonces hay que volver a revacunar. Cuando uno quiere vacunarse de por vida, después de los 10 años puede recibir 3 dosis, una ahora, otra dentro de un mes y la otra dentro de 6 meses. Con eso ya no necesita vacunarse para toda su vida. Sobre todo si tiene un accidente de tránsito por la carretera, por ejemplo, ahí hay deyecciones de animales que ponen tétanos. Entonces, de esa forma se previene el tétanos, ¿no? Aparte que sirve para el embarazo también. Y luego un punto aparte es un dato que se llama gravidez y paridad. Ahí en la historia va a encontrar como G y luego P. En la G hay un dígito que poner y en la P hay 4 dígitos. El primer dígito de la P es gestaciones total. Bueno, cuando es la G, sí, efectivamente, el número de gestaciones totales. Cuando es de paridad, la primera cifra corresponde a partos a término, nacidos por vía vaginal. El segundo dígito de los 4 que he mencionado es número de partos pretérmino, es decir, antes de las 37 semanas. El cuarto es aborto. Se le define aborto como aquella pérdida del producto antes de las 20 semanas de gestación. Y también allí están los embarazos ectópicos que se han producido en las trompas, ¿no? Justamente por tener relaciones sexuales durante la menstruación. Hay todo un magma que se forma tanto en los ovarios, en las trompas, muy dolorosas, inclusive el grado 4 que forma un absceso, hay necesidad de operar eso, ¿no? Entonces, eso también entra en ese capítulo de abortos y embarazos molares, ¿no? En la cual su eh, hormona gonadotrofina corénica se eleva tremendamente, pero es porque hay resto de placenta que dejaron en su último parto y a partir de eso hay una proliferación de tejido de la placenta. La forma más benigna se llama mola hidatidiforme. Y finalmente la cuarta cifra es el número actual de vivos, hijos vivos. Entonces acá les pueden hacer trampas en el examen, ¿no? Por ejemplo, le pueden poner el G3 para 2003. ¿Cómo se interpreta eso? G3 significa que tiene 3 gestaciones. Para 2, han nacido 2 bebés por vía vaginal a término. 0 pretérminos, 0 abortos y 3 hijos vivos. ¿Pero de dónde sale el tercero? ¿Qué pasó? Lo que ocurre es que la paciente tuvo cesárea, ¿no? En la tercer bebé. Por eso va a tener 3 gestaciones, pero solamente 2 por vía vaginal. El otro es cesárea. Igual la misma figura hay que ejercitarse cuando ya en su práctica les van a hacer eso, cuando son gemelos, cuando son trillizos, a veces tienen una gestación y tiene, por ejemplo, 3 bebés, ¿no? ¿Y cómo si una sola gestación va a tener 3 bebés? Y es por eso, ¿no? Igualmente hay que tener en cuenta los partos prematuros y los abortos. Luego, cuando se trata de ver las gestaciones, es bueno consignar en una especie de tabla como esta, la gestación 1, si tuvo control prenatal o no, tipo de parto, si fue vaginal o por cesárea, el lugar, si fue hospitalario en su casa, cuánto pesó el bebé, qué sexo era y si presentó alguna complicación. Cuando están en provincia haciendo el serum, por ejemplo, el paciente muchas veces no acude a sus controles prenatales y cuando llega a un estadio muy severo. Otra condición de parto distóxico, no les hablé de las placentas cretas o hipercretas. Cuando se forma el bebé en el tercio externo de la trompa, tiene 7 días para llegar al útero. Y entonces cuando llega al útero viene el fenómeno de implantación. Allí las células del sincitio trofoblasto emiten como pseudópodos y se anclan a nivel del endometrio. Pero muchas veces eso no está bien controlado y ese anclaje implica que las células se pasan hasta el miometrio, inclusive hasta el perimetrio. Entonces, cuando nace el bebé, nació el bebé y la placenta no sale.
y está que sangra, 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 sangra. Entonces ustedes tienen que entrar con la mano y arrancar la placenta porque estamos frente a una placenta hipercreta. ¿Qué pasa si no hacemos eso? El paciente se va a morir desangrado, un shock hipovolémico. Y afuera hay 50 comuneros que lo quieren linchar si la paciente se va a morir. Entonces tienen que tomar medidas heroicas o hacer una. Ustedes mismos le ponen ketalar a la vía, ustedes le dan un relajante y le tienen que hacer una histerectomía ahí en la posta, ¿no? Eso ya van a aprender a hacer en un internado. Cuando lleguen al internado les van a dar una cesárea por lo menos y una cirugía de urgencia, ¿no? Y entonces eso en el futuro luego van a tener dos situaciones, uno que se llama agalactia y la otra es amenorrea, ¿no? Entonces cuando ustedes le preguntan, su último bebé, ¿a qué edad lo tuvo? A los 35 años. Y le dio de lactar a ese bebé. No, doctora, yo le ponía el pecho, mi bebé lloraba, lloraba, pero no salía leche. ¿Qué pasó? Ese sangrado profuso evitó o produjo una necrosis a nivel de la hipófisis. Hay una circulación portal que viene del hipotálamo hacia la hipófisis. Entonces, cuando se produce vasospasmo producto de un sangrado importante, hay zonas de la adenohipófisis que se necrosan. Y la primera que se afecta son las células que producen prolactina. Entonces, el bebé cuando nace, al succionar se va a producir leche, pero si ha habido necrosis en esa parte no va a haber leche. Entonces, lo que les va a referir el paciente es de que todo el primer año el bebé recibió fórmula únicamente, no le dio pecho. Y no porque no quería, sino porque no tenía leche. Entonces, a eso se llama agalactia. Y lo otro es y después de ese parto volvió a arreglar, no, doctora, nunca más. 35 años. ¿Qué era? ¿Una menopausia precoz? No. Se necrosó las células que producen FSH, LH. Por lo tanto, ya no volvió a tener este ciclo menstrual. Todo eso forma parte de una entidad que se llama síndrome de Sheehan. Y todo está en estricta relación al último parto, ¿no? La cual tienen agalactia y amenorrea desde ahí. Entonces, por eso es importante señalar todos los partos, qué características con este cuadrito es de mucha ayuda. Luego hay que valorar el estado en pacientes geriátricos, ¿no? El estado funcional, si se valen o no se valen por sí mismos. Para eso hay un índice CATS. Esto es opcional. Pacientes geriátricos muchas veces lo ven en la especialidad de geriatría, pero a manera de entrenamiento ustedes lo pueden hacer. El índice CATS considera alimentación, baño, movilidad, uso de inodoro, vestido y continencia urinaria y fecal, ¿no? Si lo hace en forma autónoma o es dependiente de un tercero, eso tiene un puntaje y se informa de dos formas, ¿no? Eh, con puntaje de 0 puntos, 2 puntos y 6 puntos, obviamente es un paciente independiente, autónomo, o también se habla de categorías A, B, C, D, F, ¿no? Entonces, todo esto es tendiente a determinar si el paciente es dependiente o autónomo. Eso se refiere a la evaluación geriátrica, ¿no? El índice CATS. Finalmente terminaremos con algunas palabras respecto a los antecedentes patológicos. No, acá hay que señalar si es alérgico a algún medicamento. Esto es capital, porque si no ponen eso, o se olvidan de consignar cuando el paciente le dijo que era alérgico a la penicilina y le ponen una cefalosporina, hace un shock anafiláctico, hace una edema neurótico y fallece, la responsabilidad es nuestra. Entonces tenemos que consignar alérgico a qué medicamentos y a veces adelante en la historia ponen en rojo, alérgico a las penicilinas, alérgico al antibiótico. Eh, Luego hay que ver qué patologías tuvo y sobre todo las enfermedades crónicas deben consignarse. Por ejemplo, es un diabético. ¿En qué año le diagnosticaron? ¿Cómo le hicieron el diagnóstico? Bueno, me hicieron un examen de sangre, dice que estaban altos en dos, tres oportunidades. Y a partir de ahí, ¿qué le dieron? Bueno, al principio me daban glibenclamida, no mejoré, me agregaron metformina, tomé 2 años. Y después subí de peso, hacía dieta, no hacía actividad física y ya tuvieron que ponerme insulina, ¿no? Y actualmente uso insulina glargina una sola vez al día. Entonces, eso, por ejemplo, así debe consignarse. Fue diagnosticada diabetes mellitus en base a exámenes de laboratorio. Los primeros 2 años recibió tal medicamento, actualmente usa insulina en forma regular o irregular. Igual para la hipertensión, diagnosticada hace 10 años con mapa o por evaluación médica, toma tales medicamentos por efectos adversos. Por ejemplo, tomaba lodipino al principio y sus pies se le hinchaban mucho, tenía flashing o tenía cefalea que limitaba el uso, entonces lo cambiaron a irbesartán, por ejemplo, ¿no? Y ahora está con irbesartán. Entonces, todos esos datos hay que poner si han tenido efectos adversos, por qué le han cambiado la medicación y si ha habido hospitalizaciones previas, ¿no? Producto de esa patología. Lo que no deben dejar de poner es diabetes, hipertensión, dislipidemia, brucelosis, hepatitis,
entre otras enfermedades, ¿no? Si ha eliminado parásitos, si ha tenido un accidente de tránsito con pérdida de conocimiento, si tiene ha recibido transfusión de sangre o hemoderivados, entre otras cosas, ¿no? Entonces, los antecedentes patológicos son de capital importancia para tener en cuenta. Por ejemplo, si tuvo tuberculosis en el tiempo, puede ser una amiloidosis por compromiso renal. La tuberculosis, cuando deja secuela de bronquiectasis a nivel del pulmón, puede conducir a amiloidosis, en la cual se tiene diarrea crónica y pérdida de proteínas abundantes a través de la orina, etcétera. Entonces, uno tiene como antecedente la tuberculosis previa, ¿no? Y así por el estilo. Muy bien. Entonces, con eso hemos acabado esta parte. Bueno, los antecedentes familiares igualmente hay que ver cómo está constituido el núcleo familiar. Si papá vive con la familia, a veces tiene otro compromiso y eso genera una inestabilidad emocional en los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Eh, Igualmente hay que ver qué orden ocupa en el grupo de hermanos, qué hábitos nocivos tienen los padres, son alcohólicos, drogadictos. Algo que no se ha preguntado acá es el uso de cocaína u otras drogas, ¿no? Marihuana, crack, etcétera, ¿no? Después es bueno señalar mediante un algoritmo qué edad tiene papá, qué edad tiene mamá, su nombre y de qué falleció, es que ya falleció, ¿no? De repente falleció de un cáncer de pulmón, la mamá falleció de un cáncer de cuello uterino, el hermano es Jacinto, sufre de hipertensión, toma irbesartán, la hermana es Ruth, sufre de preeclampsia o sufre de preeclampsia, etcétera. Entonces, eso hay que poner. Eh, Igual los hijos, nombre, edad, y si están sanos, pongan aparentemente sano. Pero si tienen alguna patología, debe consignarse eso. Entonces, eso implica preguntar minuciosamente, ¿no? Muchas veces por facilidad uno pregunta si sus familiares son sanos. Sí, todos son sanos y ponen sanos todos, ¿no? Hay que poner uno por uno. ¿Qué edad tiene? ¿A qué edad falleció? Si que falleció, ¿por qué falleció? A veces no sabe, entonces no refiere, ¿no? O desconoce el motivo. Si había historia de neoplasia en la familia, contacto de tuberculosis, todos esos datos son de capital importancia cuando uno sospecha una determinada patología. Muy bien, ahora sí, no sé si tienen alguna pregunta o un comentario.